Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un nuevo tutorial en donde les explico cómo elaborar una síntesis de forma rápida y sencilla. Comenzamos. Una síntesis es un texto académico en donde se ofrece una opinión con argumentos sólidos respecto a un trabajo escrito. La característica esencial de una síntesis es su carácter valorativo. Eso lo va a diferenciar del resumen. La síntesis tiene dos componentes esenciales. Uno es ofrecernos información del texto analizado. En ese sentido, se va a parecer al resumen, porque vamos a subrayar cuando leamos el texto las ideas esenciales precisamente del trabajo. Pero el otro componente es la opinión de quien lo elabora, es decir, de nosotros mismos. Esta opinión es lo que va a ser diferente al resumen de la síntesis. Para que puedas elaborar una síntesis de forma adecuada, tiene un formato, tiene una estructura que es la que te voy a presentar a continuación. La primera parte de este trabajo que tú vas a realizar empieza con la portada, que normalmente el formato te lo da la propia institución. Aquí en mi canal tengo un video sobre cómo hacer una portada para un trabajo de investigación, sea una tesis, monografía, artículo, ensayo. Incluso también la puedes utilizar para síntesis. En la descripción del video te lo voy a dejar. El segundo apartado es la introducción de tu trabajo. En esta introducción, que debe ser breve, yo creo que con una cuartilla sería suficiente, tú vas a describirme en qué consiste tu trabajo, qué vas a realizar, que finalmente vas a señalar que vas a hacer una síntesis, ¿no? Tienes que señalar la obra que precisamente vas a analizar, quién escribió la obra, cuándo la escribió y la importancia que tiene esta obra pues, en una disciplina, ¿no? En la sociedad actual, etc. Entonces eso lo vas a desarrollar en tu introducción. Bueno, el siguiente apartado, que es el esencial, que es el desarrollo propiamente de la síntesis. Lo que tienes que hacer, y yo aquí les puse de manera esquemática para que ustedes se puedan guiar, lo primero que tienes que hacer es, después de leer el texto y de haber sacado un resumen del texto, o sea, lo primero que tienes que hacer es sacar las ideas esenciales, y yo te aconsejo de que en tu computadora, en una libreta, vayas anotando o haciendo un resumen y lo tengas para que precisamente cuando tú ya vayas a escribir el trabajo, vacíes ese resumen, pero no te quedes solo con eso. Como te decía, hay una diferencia con respecto del resumen de la síntesis por la valoración o el juicio que vas a hacer precisamente de estas ideas. Para que sea más esquemático y más claro a la hora de que tú lo presentes, lo primero que tienes que hacer es, vas a poner los puntos centrales de la introducción de la obra analizada, no de tu introducción, sino de la obra. Es decir, toda obra debe tener una introducción, ya sea de un artículo científico, de una revista, puede ser de un periódico, puede ser de un libro, normalmente siempre se hace de un libro. Entonces ves la introducción de esa obra y haces un resumen, ideas centrales, no sé, 2 o 3 párrafos, depende de la extensión del trabajo. Entonces ahí nos cuentas, como resumen, de qué trata la introducción. Bueno, después de que termines de darnos esa información, lo que tienes que hacer es un juicio personal de la introducción, es decir, tu opinión personal. Recuerda que eso va a diferenciarlo la síntesis del resumen. Entonces lo que puedes poner ahí es, si es claro, el autor en su introducción a plantear los objetivos, los métodos que utilizó, la población de estudio, si hay una hipótesis. Es decir, tú tienes que analizar y ver qué le faltó, o si finalmente tú puedes decir que es bastante completo. Entonces eso lo puedes hacer en un párrafo o 2 párrafos, te vuelvo a repetir, depende de la extensión del trabajo que también te solicitan en la escuela. Bueno, una vez que hagas eso, nuevamente vas a hacer un breve resumen de los puntos centrales de la obra. Es decir, la tesis central, cuál es la idea central del autor y qué argumentos utiliza. Si utiliza argumentos cualitativos, ¿no? O cuantitativos, si usa datos, cifras, etc. Eso tú lo vas a informar nada más, como una especie de resumen. Pero después viene precisamente el juicio que tú haces de todo el desarrollo del trabajo. Señalas precisamente qué te parecieron esos argumentos o esta idea o esta tesis central, si son claros los argumentos que utiliza, ¿estás de acuerdo o no con esos argumentos? O si tú hubieses preferido que utilizaras otro, entonces si estás de acuerdo o no, por qué razones no estás de acuerdo. Entonces eso es lo que tú vas a plasmar precisamente en el desarrollo del trabajo.
Después vas a llegar a lo que son las conclusiones que plantea el trabajo. Te vas a las conclusiones, lees y muestras qué conclusiones llegó el autor. Las más elementales, si es muy extenso, toma las más importantes. Siempre vas a tomar las más importantes de todo. Una vez que hagas esto, bueno, vas a hacer un juicio personal de las conclusiones. Vas a decirme si son acorde a lo que planteó en la introducción, por ejemplo, si lo señaló lo que él quiso llegar. Si consideras que las conclusiones no están de acuerdo o no son congruentes o coherentes con respecto a el desarrollo del trabajo, puedes decir que incluso pudo haber llegado a otras conclusiones. ¿Cuáles serían? Tú las puedes mencionar ahí, que se quedó muy corto en las conclusiones, que está muy limitado en las conclusiones, que el autor solamente hizo como un resumen, ¿no?, de su trabajo, pero que realmente no llegó a nada en concreto. Es decir, todo eso lo puedes poner tú en tu juicio personal de las conclusiones que hizo el autor. La siguiente parte de tu trabajo son las conclusiones. Esas son las conclusiones tuyas. Es decir, qué conclusiones llegaste al hacer la síntesis del trabajo. Incluso aquí puedes meter cuestiones personales. Puedes decir qué te dejó hacer la síntesis de ese trabajo, qué te dejó informarte sobre este autor, sobre su obra, cómo impacta en tu formación personal, profesional, etc. Entonces aquí lo puedes señalar brevemente. Puedes hacer 2 párrafos, 3 párrafos, también depende de lo que te pida la institución. Y finalmente la bibliografía, que es el último apartado de tu trabajo, ¿no?, de tu síntesis que vayas a realizar. Y aquí lo que debes poner, normalmente se utilizan en todas las instituciones las normas APA, pero dependerá mucho de la institución. La bibliografía, que es poner precisamente los datos, la referencia del libro que tú hiciste la síntesis. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero haya sido de mucha utilidad. No olviden de suscribirse, darle like, compartir el video y dejar todos sus comentarios. Hasta la próxima.